Bienvenidos a Conectar. Una de las preguntas más importantes en la economía, al menos en la economía, en la escuela económica, la escuela austríaca, que es la que ha dado más claridad y también ha inspirado a las economías en la historia más fructíferas, que ha logrado explicar por qué las dictaduras jamás van a poder ser iguales de beneficiosas para la gente, para la economía de un país, para el bienestar de un país, como las economías que respetan las reglas básicas de lo que es esta acción humana. La acción humana es la que está en la base de esta ciencia que es social, económica, y que no se basa, o por lo menos no la podemos reducir a gráficos y a fórmulas matemáticas. Esta otra economía se basa justamente en que el productor, las empresas, son quienes satisfacen la demanda de los consumidores. Y ahí entonces se da un mercado sano, un mercado que no necesita de interferencia, porque cada vez que se interfiere desde afuera se rompe esa relación entre productores y consumidores. Entonces, en esta situación post-pandemia, una de las preguntas claves, y aquí vamos al tema del día, es qué satisfacciones, qué requerimientos tendrán los consumidores luego de este periodo post-pandemia. Post-pandemia se puede avisorar qué tendencias hay. Sí, hay análisis que ya dan pistas después de haber hecho estadísticas, análisis internacionales, que muestran las tendencias que tiene la gente en materia de consumo. No específicamente referido a un producto o un servicio, sino algo más generalizado, que qué expectativas se tienen. Algunas por un cambio de conciencia, otras por un cansancio y una reacción a lo que han tenido que soportar durante este periodo. Muy bien, entonces aquí vamos a la primera. Los consumidores van a apreciar servicios y productos dados por empresas que le facilitan la vida sin tener que tanto planificar. Porque esto sí es una reacción. Ha habido un periodo donde se ha desgastado al consumidor teniendo que él planificar un montón de cosas que no eran parte del día a día antes de la pandemia, pero que ahora quieren hacerlo otra vez como lo hacían antes, con más facilidad. Por lo tanto, todos los servicios y productos que se ofrezcan, dando también esa flexibilidad, esa libertad para que el consumidor adquiera o disfrute de ese servicio o producto con mayor facilidad, va a ser algo que distinga en la competencia a aquellas empresas que lo brindan. Van a tener un valor agregado y entonces van a tener mayores beneficios, más expansión dentro de esa masa consumidores que hoy en día sienten un gran cansancio por eso de tener que planificar tanto. Esto puede ser incluso expresado en, por ejemplo, horarios de apertura más flexibles, de pronto servicios que pueden estar las 24 horas del día, es decir, lo que se está ofreciendo en esto es mayor flexibilidad del consumidor. Lo número 2 sería al aire libre. Las experiencias tanto de encuentros al aire libre, de momentos de regocijo en familia, en grupos, entre amigos, pero al aire libre es una tendencia porque fue disfrutada y porque fue en muchos casos impedida durante este periodo de pandemia, lo cual entonces ahí hay un cambio en la valoración, un aumento del aprecio de estos consumidores a actividades que se puedan desarrollar al aire libre, y ahí entonces tenemos, claro está, qué restricciones quedarán o cuáles serán quitadas. Esperemos que sean quitadas todas, pero de todas maneras las empresas que tengan esto en cuenta, vamos a suponer un restaurante que no tenga hoy en día un servicio afuera del propio restaurante, venido la temporada al menos climatéricamente perfecta para esto, debería ser una de las cosas a tener en cuenta. Por este
el deseo de los consumidores de estar al aire libre. Definitivamente, algo que va a quedar después de la pandemia es la interacción físico-digital. Es decir, muchas cosas que antes eran física ahora se podrán integrar más con lo digital. En algunos casos, durante la pandemia, no hubo más remedio que las reuniones digitales, es decir, videoconferencias. Pero ahora va a ser más integrada y es posible que al recuperar la posibilidad de presencia física, también se integre como de manera definitiva lo que es digital. Vamos a ver mayor digitalización en todo tipo de encuentro y de interacción entre consumidores y entre empresarios o entre empleados de determinadas industrias. La digitalización y la integración con lo físico ha venido para quedarse. Entonces ahí tenemos mucho por ver, para analizar de qué manera nuestros servicios y nuestros productos pueden aumentar esa integración con lo digital, con los servicios de Internet. Algo muy parecido al punto de mayor flexibilidad sería también mayor disponibilidad de tiempo. El consumidor ahora, salido de la pandemia, quiere volver a tener esa libertad de no estar controlando el reloj para poder tener esos servicios y esos productos a determinadas horas. Quiere mayor flexibilidad de tiempo. Todos los productores de servicios o productos que ofrezcan a sus clientes mayor libertad de tiempo para que lo puedan usar a su gusto, bajo su criterio y su libertad, esto va a ser muy bienvenido y también será un factor dentro de la competencia. Quien pueda ofrecer a esos consumidores mayor libertad de tiempo. Por supuesto que en algunos casos puede ser reducir el máximo el tiempo de las colas, reducir el máximo el tiempo que lleva poder comprar algo para que ese consumidor tenga más tiempo en otras cosas que de pronto hoy en día no las puede hacer por falta de tiempo. El aprecio de esa libertad de tiempo será una de las características de los consumidores. Hay una masa de consumidores que sale de esta pandemia con mayor rebeldía, mayor individualismo. Por lo tanto, esa actitud de yo primero va a seguir siendo una característica de estos consumidores post pandemia. Quieren exigir más para tener más respeto a su individualidad y poder conseguir las cosas a un precio y de una calidad que esté acorde a esa individualidad que tienen. Por lo tanto, la individualización de esos consumidores para ver qué diferencias hay entre ellos, el no ser tratados todos iguales va a ser muy, muy apreciado, porque en esta pandemia han sufrido realmente un trato masivo, casi totalitario desde arriba, donde no había posibilidad de expresión de ese individualismo que ahora va a florecer, definitivamente va a florecer. Otra tendencia, mayor preocupación por la salud, mayor preocupación por la higiene, mayor preocupación por espacios que respeten esos criterios. Por lo tanto, empresas y servicios que se le ofrezca al consumidor respetando esos criterios va a ser muy apreciado. Hay una revalorización de lo que es, de qué manera y de qué forma se puede dar para que exista ese sentimiento de que esto es higiénico, esto es saludable, esto respeta estos criterios. El equilibrio y el balance es algo que la gente aprendió a valorar en este periodo de confinamiento, donde hubo muchas horas en el hogar. Por lo tanto, todas las empresas y servicios que pueden aumentar ese confort,
pero confort en el sentido de facilitar el equilibrio, el balance, el bienestar de estar en ese hogar que ahora sí da tranquilidad y se pueda disfrutar como mi pequeño paraíso. Eso va a ser muy bienvenido. Ahí hay mucho por hacer en diseño, en innovación de tecnología, de pronto hasta incluso en arquitectura. Todo esto va dirigido a satisfacer ese deseo de balance. Por supuesto que va a haber cantidad de servicios como los spa, como todo lo que tenga que ver con relax, está encuadrado en este aumento del aprecio a lo que es el balance de los seres humanos. Ante la posibilidad de una recesión que se está mostrando, pero también ante los criterios, ante el temor que hubo en todo este periodo, no sabemos todavía económicamente cómo se va a reflejar cuando salgamos ahora de esta pandemia, pero sí que ese temor, esos criterios restrictivos en materia de economía doméstica han creado un tipo de consumidor mucho más ahorrativo, donde no acepta cualquier precio, donde va a ser mucho más sensible a obtener calidad por el precio que se le está pidiendo. Por lo tanto, ese balance y ese ajuste entre precio y calidad va a ser muy buscado y muy apreciado, porque hubo un cambio de criterio. La inseguridad hace que la gente tenga en mente ser ahorrativa. Es un producto o una reacción de este periodo, pero que va a influir mucho en los criterios de esos consumidores. En tanto, en nuestras empresas debemos ver entonces cómo satisfacer esa demanda de unidad entre la calidad y el precio que estamos cobrando. Y ahí hay también, por supuesto, mucha innovación que puede ayudar a satisfacer de esta manera esos criterios. Y finalmente, lo que tanto se ha hablado, el trabajo en la casa incorporó nuevos criterios sobre cómo son los espacios de trabajo, que ya no son iguales. En las oficinas, en los lugares de trabajo de las empresas, los lugares físicos, de seguro habrá muchos cambios. He escuchado incluso que los espacios abiertos ahora en muchas oficinas han sido cambiados por espacios cerrados, un cambio total de criterio. Y no sabemos si eso va a perdurar, pero lo que sí va a perdurar es que ha venido para quedarse el trabajo en la casa. Por lo tanto, las oficinas cambiarán su forma de verse, tendrán que adaptarse a esa nueva realidad. Aquí estamos hablando tanto de montaje, de muebles, de arquitectura, pero también de rutinas dentro de esos espacios físicos, como en el hogar, también una gran adecuación para lograr esa armonía hogareña, porque no tenemos hoy de pronto espacios que contemplen ese aislamiento de lo que sería la parte donde trabajamos en casa, pero diferenciada notoriamente del resto, donde tiene que ser placer, del lugar de comida, del lugar de la sala de estar, que cuanto más físicamente delimitadas estén, mejor. Y también, por supuesto, en la parte de producción en la casa, debe haber determinado confort, determinadas cosas que cumplen los requisitos. Muchos empleados de oficinistas, más que nada acostumbrados a sus cafés, ya han comprado en su casa una máquina de café parecida a la que gozan en los trabajos, con determinadas características, porque extrañaban eso. Y entonces ahora en el hogar se introduce, por ejemplo, en este caso, una maquinita que cumple esos requisitos. Por lo tanto, tanto en servicios como de limpieza, como servicios de decoración, de muebles, habrá también que satisfacer esa nueva demanda de que los lugares de trabajo se ven distintos. Estas son 10 tendencias generales, pero que nosotros, dependiendo de dónde estamos ubicados como empresarios, debemos tener en cuenta para analizar
¿Cómo vamos a satisfacer eso? Y recordemos una cosa, que los márgenes de ganancia estarán siempre dedicados a aquellos que tengan más adecuación a lo que es satisfacer la demanda de los consumidores. Es ahí donde está el punto de ganancia, en cómo innovamos o de pronto en cómo creamos algo que no existía y eso nos diferenciará. En tanto que los factores externos no serán tan decisivos y si lo son, serán para perjudicarnos seguramente, porque también se ha visto de que la intervención de los gobiernos no respeta esta relación entre satisfacer la demanda de los consumidores y los productores que necesitan ese margen de libertad para poder reacomodarse, pero desde adentro, analizando los requisitos que tiene el funcionamiento de las propias empresas. Y en ese sentido, cuanto menos intervención de afuera, mejor, porque no hay nadie más indicado para saber cómo satisfacer a esos productores que las propias empresas, que son las que, en definitiva, se juegan su vida con eso. Espero haber sido lo más rápido posible, generalizado, para poder dar un pantallazo a estas tendencias que seguramente muchos se han preguntado cómo va a ser. En detalle es imposible, porque hay que aplicarlo a cada empresa. Con esto entonces les deseo un feliz fin de semana. Mi nombre es Edgar Dawson, consultor en Estocolmo, y estoy a las órdenes para ustedes. Si han gustado de este video, por favor, pónganle el me gusta. Suscríbanse si es que no lo han hecho y recuerden que también pueden apretar la campanita de alerta para que sean avisados cuando surge un nuevo video que en este canal surgen prácticamente a diario. Con esto entonces nos vemos en el próximo capítulo.